Hola a todos, bienvenidos a esta clase de derivadas. En esta clase la intención es que continuemos con el estudio de derivadas y bueno, lo primero que haremos es recordar el concepto de derivada, concepto que ustedes ya en la clase pasada vieron cuál era la interpretación geométrica, y luego hacer álgebra de derivadas en el que veremos propiamente cómo calcular derivadas sin necesidad de utilizar la definición, ¿sí? Entonces, para empezar la clase, lo primero es recordar, digamos, cuál era la definición de derivada. Entonces, si tengo una función f, que está definida en un intervalo i, un intervalo abierto i, que va de ese intervalo a los reales, y tomo un x sub 0 que pertenece a ese intervalo. Entonces diremos que f es derivable en x sub 0 si este límite que aparece aquí existe. Entonces si ese límite existe, entonces decimos que la función es derivable en x sub 0. Entonces recuerden cuál era la interpretación geométrica que le damos a esta derivada, ¿cierto? Esta interpretación es que este numerito es la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Entonces esta también se conoce como la derivada puntual. ¿Sí? Entonces, bueno, reitero entonces, si es que este límite existe, entonces diremos que eh, f es derivable en x sub 0. ¿Sí? Entonces diremos que f' de x sub 0 es la derivada de f en x sub 0. Entonces, un poco más general es la derivada de la función. ¿Sí? Noten que esta es una derivada puntual, en x sub 0 en particular, pero yo puedo calcular la derivada en principio para cualquier x. ¿Sí? Y obviamente eso se escribe utilizando este límite. Obviamente este x puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, si es que uno es capaz de calcularlo, entonces este va a ser como la función derivada. ¿Sí? Y bueno, si ese, para los x donde este límite exista, entonces diremos que f es derivable en esos x. ¿Sí? Entonces, si f' de x existe para todo x en el dominio de f, se dice que la función es derivable o diferenciable en su dominio. ¿Sí? Noten que en general el conjunto sobre el cual la función es derivable está siempre contenido en el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, ya más adelante va a aparecer esa observación que les comento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un detalle importante es que a veces uno puede ver la definición de derivada realizando un cambio de variable. Puede verla de forma equivalente. Si hacemos x igual x sub 0 más h, ¿sí? Entonces resulta que este límite se puede reescribir utilizando de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede preguntarse cuál de las dos definiciones es más usual. La verdad que si me preguntan a mí, yo me quedaría con esta, pero la verdad que es cuestión de gustos. Hay muchos casos en los que uno utiliza esta definición también. Y de hecho, el estudio que ahora vamos a hacer, lo podemos hacer fácilmente utilizando esta definición. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, formas de denotar la derivada puntual, o sea, la derivada en un punto x sub 0, se denota de esta forma, d de x, de f de x sub 0. Y eso en el fondo, ese de x se escribe para hacer notar que estoy derivando respecto a la variable x. Y aquí estoy evaluando la función derivada en x sub 0. Lo mismo esto. También aquí aparece, uno puede utilizar esta notación de mayúscula, ¿sí? Y es una definición que también se usa. ¿Sí? Ahora, la derivada de una función, no necesariamente en un punto, se denota de manera análoga, ¿sí? Salvo que ya no lo veo en un punto en particular. Si es que uno quiere un punto particular, lo que hace es evaluar esta o esa. ¿De acuerdo? Entonces, no son las únicas formas de denotar la derivada, ¿sí? Hay ocasiones, por ejemplo, si es que uno tiene la función escrita de la siguiente forma. Por ejemplo, si resulta que i es igual a f de x, igual a una función,
Entonces también la derivada la podemos denotar por I'. I', en este caso es f' de x. O también se puede denotar de esta forma, que es muy usual esta notación, de I de x igual a f' de x. ¿Sí? O sea, esto también denota la derivada o así, ¿no? Cualquiera de las dos formas es usual para escribir la derivada de una función, siempre que la escribamos de esa manera. ¿Sí? Entonces, esta notación la vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Puede utilizarse esta o esa. ¿De acuerdo? Es para tener presente las formas que tenemos de escribir la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí aparece la observación que yo les hacía antes, que el dominio de la función derivada, o sea, el dominio de f' es un subconjunto siempre del dominio de f. Hay ocasiones en las que coincide, y cuando coincide se dice que la función es derivable, que es derivable en todo su dominio. ¿De acuerdo? Ya, entonces, utilizando la definición, podemos hacer el cálculo de algunas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la función constante, ¿cuál es la derivada de una constante? ¿Sí? Bueno, utilizando la definición, esto es f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Pero como la función es constante, ¿quién es f de x más h? Eso es c, ¿no? ¿Y quién es f de x si es constante? Eso también es c. Entonces, esta expresión se hace 0 antes de calcular el límite. Por lo tanto, concluimos que el límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Siempre derivar una constante me da 0. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo, si por ejemplo f de x es x, calculemos, por ejemplo, la derivada puntual en 3. ¿Quién es f' de 3? Bueno, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido por h, ¿cierto? Y bueno, desarrollo quién es 3 más h, esto lo evalúo en la función que es la identidad. Noten que aquí se cancelan estos 3 y solo me queda h partido en h, pero h partido en h es 1, entonces antes de calcular el límite, eso se convierte en 1, entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1, que eso es 1. ¿Sí? O sea que, de hecho, la derivada de esta función entonces, en general, es siempre 1, no importa el x sub 0. ¿De acuerdo? Y luego aparece esta función, que es f de x igual x a la n, ¿sí? Donde en principio vamos a suponer de que este n, la verdad que es cualquier número real. Vamos a escribir ahora de manera más general. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Si el n es un número real, entonces es bajo el exponente y el exponente queda disminuido en 1. ¿Sí? Vean que es muy sencilla. En el fondo esto me permite calcular la derivada de cualquier polinomio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es simplemente bajo el exponente y el exponente se disminuye en 1. Y eso siempre se cumple. No vamos a hacer la demostración de esto, pero una demostración, digamos, sencilla es suponer que el n es natural. Si el n es natural, uno puede utilizar el teorema del binomio, por ejemplo, para mostrar esa derivada. Les recomiendo que si pueden, intenten calcular esa derivada suponiendo que el n es natural. ¿De acuerdo? Pero nosotros acá ahora escribimos n está en los reales. Bueno, de igual forma, si ustedes pueden seguir los detalles acá, si f de x es ax más b, ¿quién es la derivada de esto? Vean que esto es una recta, ¿cierto? Y como la derivada en principio, si le evalúo en un punto, me da la pendiente, me va a dar la pendiente de esa recta, ¿no? Y eso uno lo puede calcular directamente con la definición, ¿sí? Entonces vean que acá si desarrollamos este numerador, los AX se cancelan, los B también se cancelan, y me queda AH partido por H, cancelo las H y me queda A.
Y el límite cuando h tiende a 0 de a, eso resulta ser a. ¿Sí? Entonces, la pendiente de una recta es su pendiente, o sea, en este caso es a. ¿De acuerdo? Luego aparece esta función que f de x igual a raíz de x, que si quieren podemos hacerlo con la pizarra, pero lo vamos a hacer de dos formas. ¿Sí? En principio la primera forma es simplemente para recordar cuál es la definición de derivada. ¿Sí? Entonces si f de x es la raíz de x, ¿de acuerdo? Entonces calculemos f' de x. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, ¿cierto? Pero esto no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos la raíz de x, todo partido por h. ¿Sí? Y bueno, ¿qué hacemos para calcular ese límite? Este ya es un cálculo de un límite, ¿cierto? A eso se reduce. Esto es, hay que multiplicar por el conjugado, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos la raíz de x partido por h. Entonces lo mejor es multiplicar esto por la raíz de x más h más la raíz de x y lo divido por lo mismo, ¿cierto? La raíz de x más h más la raíz de x. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí vean que hacemos este producto, es una suma por diferencia, ¿cierto? Entonces como esto al final me queda x más h menos x, ¿cierto? Y abajo me queda h multiplicado por la raíz de x más h más la raíz de x, ¿sí? Y al final vean que se cancelan los x y al final esto me queda, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, como, bueno, me va a quedar h partido h por la raíz de x más h, raíz de eso, más la raíz de x, ¿sí? Y bueno, cancelo las h's y al final esto me queda 1 partido 2 raíz de x. O sea que la derivada de la función 1 partido, la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Con la definición, que en verdad en esta clase es importante familiarizarse más con la definición. Pero también pudimos haber ocupado la formulita que apareció antes, ¿no? Noten que como f de x es la raíz de x, entonces esto es x elevado a la 1/2, ¿no? Entonces, ¿quién es la derivada de esto? ¿Quién es f' de x? Utilizando la fórmula, eso es, aquí el exponente es 1/2, entonces por la definición, esto es, o por la regla que vimos, esto es 1/2 de x a la 1/2 menos 1. ¿Sí? Y esto, bueno, al final esto me queda 1/2 de x a la menos 1/2, ¿no? Y esto se puede escribir como 1 partido 2 raíz de x, que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, también podemos utilizar esa formulita que ya habíamos visto, ¿no? Pero lo hago para que nos familiaricemos con ambas cosas, ¿no? Con la definición y para familiarizarnos también con la regla que acabamos de ver para la derivada de x a la n. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí mismo entonces, ahora
Me pide, por ejemplo, calcular si f de x es el seno de x, ¿quién es la derivada del seno? ¿Sí? Podemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos de nuevo a la pizarra. Entonces, ahora, f de x es el seno de x, ¿sí? Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es f' de x? Esto es el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x partido por h. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el seno de la el seno de la suma. ¿Sí? Vamos a desarmar eso. Entonces, ¿qué es esto? Esto es límite cuando h tiende a 0 de el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h, ¿cierto? Menos el seno de x y todo partido por h. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Noten que aquí tengo seno de x y aquí también tengo seno de x. Entonces vamos a factorizar eso. Y esto nos queda, esto es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué cosa? Nos queda el seno de x factor de 1, perdón, aquí queda coseno de h menos 1, más, el otro me queda coseno de x, seno de h, y todo partido por h. ¿Sí? Entonces vean que ahora voy a dividir en dos esta expresión que está aquí, en dos límites, este límite y ese límite, pero ambos límites van a existir porque son notables, ¿no? Entonces voy a hacer un paso más, entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de aquí, convenientemente voy a factorizar por un menos esto, voy a sacar un menos afuera, voy a sacar un menos, y esto me queda de la siguiente manera. Ya, entonces esto nos queda menos el seno de x, ¿sí? Y aquí voy a escribir así, por el coseno, por 1 menos coseno de h partido por h, ¿cierto? Luego me queda más coseno de x por el seno de h partido por h, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y ahora aplico álgebra de límites, el límite de una, aquí en principio no he aplicado el límite todavía, entonces el límite de una suma es la suma de los límites, entonces esto, pero vean que al calcular el límite, este límite ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? Y este límite, cuando h tiende a 0, vale 1, ¿no? Entonces esto es menos el seno de x, porque este es una constante, ¿no? Por 0, más coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces al final me queda coseno de x. O sea, resumiendo, la derivada del seno de x, ¿quién es? Es coseno de x. ¿Sí? Y de igual forma, se los dejo de tarea para que ustedes lo calculen, ¿sí? Sirve para practicar límites trigonométricos. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? La derivada del coseno resulta ser menos el seno de x, ¿sí? Y esas son las dos derivadas de límites trigonométricos, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que tengan siempre presente estas dos derivadas, ¿no? Porque la verdad que lo vamos a utilizar mucho en todo lo que sí. Bien.
Entonces, seguimos. Bueno, esta es la... Sí, y ahora me piden calcular, como un ejemplo, calcular la derivada de esta función. Pero vean que esa función tiene una característica, ¿sí? Que es una función que está definida por ramas, ¿de acuerdo? Tiene dos ramas, dice que para x mayor que 1, resulta que es 3x menos 1, ¿sí? Perdón, para x menor que 1 es 3x menos 1, y para x mayor o igual que 1, resulta ser x cuadrado más 6x menos 5. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de esa función? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestro problema en dos casos. ¿Sí? Vamos a dividir nuestro problema en dos casos. Vamos a calcular la derivada, ¿sí? Para x distinto de 1, ¿sí? Noten que si x es distinto de 1, me corresponde simplemente derivar esto, ¿no? Si es que el x no es 1, ¿cuál es la derivada de 3x menos 1? Es 3, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de, para x distinto de 1 de esto? Esto es una parábola, ¿no? Entonces, ya ahora vamos a formalizar álgebra de derivada, pero esto sería la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de eso. ¿Sí? Ahora lo vamos a formalizar, pero también esta se puede calcular por la definición, para x distinto de 1. ¿Sí? Entonces, vean, voy a decir lo siguiente. Si x es distinto de 1, entonces, ¿quién es f' de x? ¿Sí? Resulta que es 3 para x, aquí escribí mal, ¿no? Este es para x menor que 1, ¿sí? Y es 2x más 6 para x mayor o igual que 1, ¿de acuerdo? Pero ojo que aquí, en verdad, lo que tengo que escribir es para x mayor que 1, porque estoy considerando que el x es distinto de 1, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo ahora la derivada para x igual 1? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en principio, si tienen una función por ramas como esta, ustedes calculan la derivada de esta rama, calculan la derivada de la otra rama, pero en los puntos donde salta, donde da el cambio, esos hay que analizarlos por separado. Y es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo analizamos esos puntos? Veamos. Entonces, a ver, si x es igual a 1, entonces calculemos f' de 1. ¿Quién es f' de 1? Es el límite cuando h tiende a 0. Y aquí me queda de f de 1 más h menos f de 1. Y todo partido por h. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Que al final esto me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Que de f de 1 más h, pero si h tiende a 0, ojo con esto, si h tiende a 0, h para tender a 0 lo hace por la derecha o por la izquierda. Entonces el dilema es, ¿cuál rama ocupo para f? ¿Ocupo esta o ocupo esa? Si es que h está tendiendo a 0. Entonces tengo que ver en este caso los límites laterales para h para poder calcularlo. Entonces en principio lo voy a escribir como f de 1 más h menos f de 1 sí lo puedo calcular, ¿cierto? F de 1 es 1 más 6 menos 5, ¿cierto? Y eso es 2, ¿de acuerdo? Entonces al final esto me queda 2 aquí, partido por h. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahora vamos a dividir nuestro problema en dos partes. ¿Sí? Porque en el fondo quiero saber, ¿ese límite existe o no existe? Entonces, hacemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 1 más h menos 2 partido por h. Pero si lo veo por la derecha, si h tiende a 0,
Entonces eso significa que esto que está aquí, si h tiende a 0, esto que h tiende a 0 por valores positivos, esto que esté aquí es mayor que 1. O sea que puedo ocupar esta función de arriba, ¿cierto? La función que aparece aquí para calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, allí sí o sí hay que utilizar entonces la función de arriba. Entonces esto es, o sea, la función que tengo acá. Esa. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de, en el fondo es 1 más h al cuadrado más 6 por 1 más h menos 5 menos 2 por el menos 2 que ya estaba, partido por h, ¿cierto? Y bueno, ahora hay que desarrollar eso, y esto es el límite cuando h tiende a 0, me queda h cuadrado más 2h más 1 más 6h, perdón, me queda primero más 6, más 6h menos 7, ¿cierto? Y todo partido por h. Y ahora la idea es calcular este límite, ¿no? Entonces vean que esto, aquí tengo 8h, aquí tengo 1 más 6 es 7, se van con ese, ¿cierto? Y por el otro lado tengo 8h, o sea que al final esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 8h partido por h, ¿no? Y esto factorizo por un h ahí, esto es el límite cuando h tiende a 0, de h factor de h más 8 partido por h, estos se van, ¿cierto? Se van, entonces al final esto me queda h más 8, que eso es 8, ¿de acuerdo? O sea que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha es simplemente 8. Y ahora, para que exista, el otro límite también tiene que ser igual. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos 2 partido por h. Veamos. ¿Sí? Entonces, el mismo análisis de antes. Si h tiende a 0 por valores por la izquierda de 0, esto que esté aquí va a acercarse a 1 por valores menores que 1, ¿no? Y los valores menores que 1 ocupo esta recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de la recta, ¿cierto? Que sería 3 por 1 más h, 3 por 1 más h menos 1 menos 2, y todo partido por h, ¿no? Y ahora calculamos ese límite, que al final ese me queda, se van los 3, ¿sí? Vean que aquí tengo 3 por 1 es 3, aquí tengo 3, se van los 3, me queda 3h partido en h, y al final ese límite vale 3. O sea que, ¿qué ocurre con f' de 1? F' de 1 no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque este límite, en verdad, este límite que tengo acá, no existe. ¿Sí? Porque para que eso exista, los límites laterales tienen que ser igual. O sea que en el fondo esta función que aparece aquí es diferenciable en todos los reales excepto en uno. Y su derivada es esta, ¿no? Esta que aparece aquí. ¿Sí? Si quieren, concluimos en la otra página. Entonces, f' de x es derivable en todos los reales excepto en el 1, porque en el 1 no es derivable la función.
¿De acuerdo? Ya, bueno, entonces, ese es un ejemplo de una función que no es derivable, ¿no? Entonces recuerden que por eso es importante el cálculo del límite, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, rápidamente, álgebra de derivadas, ¿sí? Básicamente, ¿qué me dice esto? ¿Quién es la derivada de una suma o una resta? ¿Cuál es la derivada de una constante por una función? ¿Cuál es la derivada de un producto? ¿Y cuál es la derivada del cociente? ¿Sí? Entonces, a ver, rápidamente, a ver, ¿cuál es la derivada de una suma? Noten que al final es muy simple, ¿cierto? Es la suma de las derivadas de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de una constante por una función? La constante puede salir. Saco la constante y derivo la función. ¿Sí? Entonces es muy simple. Y ahora, ¿cuál es la derivada del producto? ¿Sí? De f por g. Es la derivada de f' por g más la derivada más f por la derivada de g. Podríamos decirlo de la siguiente forma. Si esta es la primera y esta es la segunda, es la derivada del primero por el segundo más la derivada más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Eso podría ser una forma de decirlo. ¿Sí? Y la otra regla es la regla del cociente. Si tienen f partido en g, ¿cuál es la derivada de f partido en g? ¿Sí? Entonces, a ver, la derivada de f partido en g, ¿qué sería? Voy a decir, esta es la de arriba y esta es la de abajo. O sea, la del numerador y la del denominador. Entonces es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo dividido el de abajo elevado al cuadrado. Donde aquí, ¿qué le pedimos a g? G de x tiene que ser distinto de 0. Esto simplemente es para que la derivada esté bien definida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son las reglas de derivada. Es importante que las tengan claras, ¿no? Que tengan claras. Noten que aquí todas estas reglas se pueden mostrar utilizando la definición de derivada. Nosotros no nos vamos a detener en ese sentido, pero vamos a escribir las formulitas nada más, ¿cierto? Pero es importante que las recuerden, ¿no? Y que las utilicen, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos muy simples, ¿sí? Por ejemplo, tengo x cubo por el seno de x. ¿Cuál es la derivada del x cubo por el seno de x? Entonces, a ver si voy a escribir f de x. Si f de x es x cubo por el seno de x. Entonces, ¿quién es su derivada? ¿Quién es f' de x? Noten que este es un producto, ¿cierto? Entonces, esta es la primera función, esta es la segunda función. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Sí? Es la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x cubo? Es 3x cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del seno. ¿Cuál era la derivada del seno? Coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy aplicando la regla del producto, ¿sí? Y, por ejemplo, si g de x ahora es esta función, es la función x más x cubo más x a la quinta partido 1 más x cuadrado más x a la cuarta. Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de esto? Resulta que g' de x es la derivada de un cociente, ¿cierto? Es la derivada del de arriba, que ¿cuál es la derivada del de arriba? Aplico la derivada de una suma, ¿cierto? Eso es 1 más 3x cuadrado más 5x a la cuarta
por el de abajo, que en el fondo es 1 más x cuadrado más x a la cuarta, ¿cierto? Y ahora menos, aquí no me va a alcanzar el espacio, voy a volver a reescribir esto para optimizar el espacio. Entonces ya dijimos que prima de x es la del de arriba, que era 1 más 3x cuadrado más 5x a la cuarta, por el de abajo, que es 1 más x cuadrado más x a la cuarta, y ahora menos el primero sin derivar, que es x más x al cubo más x a la quinta, ¿cierto? Por la derivada del de abajo. ¿Y cuál es la derivada del de abajo? Es la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x y este es 4x al cubo. Entonces esto es 2x más 4x al cubo. Dividido este de abajo al cuadrado. Entonces esto es dividido 1 más x cuadrado más x a la cuarta al cuadrado. Y esa es la derivada del cociente. Aquí en general uno la deja indicada tal cual, ¿cierto? No es necesario desarrollar ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, rápidamente, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí es importante saber la derivada de las otras funciones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la tangente? ¿Sí? La derivada de la tangente, según aparece ahí, es secante cuadrado, ¿cierto? La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces, bueno, no las vamos a hacer todas, pero podemos hacer una de ellas, ¿sí? Y el resto salen exactamente igual, ¿no? Y recordando algunas identidades por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, aquí. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Bueno, entonces si quieren lo escribimos así. Tangente de x'. ¿Quién es la derivada de eso? La tangente, recuerden que por la identidad es seno de x partido coseno de x, derivada, ¿cierto? Y ahora derivamos esto, ¿no? Como un cociente. Entonces ya, ¿cómo queda? Es la derivada del primero, la derivada del seno es coseno por el de abajo, que también es coseno, entonces me queda coseno cuadrado, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Y cuál es la derivada del de abajo? La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Dividido coseno cuadrado de x, ¿sí? Entonces al final esto es, arriba me queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Y arriba, eso es la identidad pitagórica, me queda 1 partido coseno cuadrado de x. 1 partido coseno es la secante, ¿cierto? Al cuadrado. Esto no es otra cosa que la secante al cuadrado de x. ¿Sí? O sea que la derivada de la tangente resulta ser entonces la secante al cuadrado. ¿Sí? Las otras, la verdad que salen de manera similar. Les recomiendo que para practicar ustedes las calculen, ¿no? Simplemente, secante, ¿quién es? Es 1 partido coseno. Entonces escriben 1 partido en coseno y aplican la regla del cociente y van a llegar a esto. Cotangente, ¿quién es? Coseno sobre seno. Aplican la regla del cociente y van a llegar a eso. Para la cosecante es 1 partido en seno y deberían de llegar a la expresión que aparece ahí, ¿sí? Hay otras derivadas que es importante que las tengan presentes, ¿no? Que son las derivadas de las funciones logarítmicas y exponencial, ¿sí?
que también se las dejo de tarea para que ustedes las intenten calcular. Estas específicamente me ayudan para recordar límites que tienen que ver con el número e, ¿cierto? Entonces se las dejo de tarea, ¿sí? Pueden intentar, por ejemplo, cuál es la derivada del logaritmo natural, ¿sí? O al final de la clase ustedes pueden hacer las preguntas respectivas para calcularlas, ¿sí? Entonces, bueno, solo para finalizar, ¿sí? Aquí aparecen propuestos dos ejercicios. Me interesa más que este primero ustedes lo pueden resolver. Dice, determine la derivada de f de x en x igual pi medios. Bueno, igual se puede hacer, ¿no? Veamos este primero, ¿sí? Ahí, en este caso, f de x es x cuadrado más el seno de x partido por x más x por el coseno de x, ¿sí? Entonces, bueno, y me piden determinarla en pi medios. Veamos. Entonces, bueno, es esa función y me piden determinarla, esto es x acá abajo, y me piden determinarla en pi medios, ¿sí? Entonces, a ver, en x igual pi medios. Entonces calculamos la derivada, ¿cierto? Entonces tengo f' de x, o sea, un poquito más acá, f' de x, aplico álgebra de derivadas, es 2x. Lo que sigue es un cociente, ¿cierto? Es la derivada del primero, que es coseno de x por x, menos el seno de x por la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Entonces aquí si quieren por 1, todo eso dividido x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego aquí tengo, esto es un producto, entonces es la derivada del primero, que es, esto es un producto, entonces la derivada del primero que es 1 por coseno. Entonces me va a quedar 1 por coseno de x más x por la derivada del coseno que es menos seno, ¿no? Entonces si quieren aquí escribimos, en vez de escribir más, voy a poner un menos, porque queda menos, ¿cierto? Y bueno, esa es la derivada y ahora como me piden determinarla en pi medios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es simplemente evaluar, ¿sí? ¿Quién es f' de pi medios? ¿Sí? F' de pi medios, ¿qué es? Es 2 por pi medios, que eso me queda pi, ¿cierto? Más, y aquí hay que acordarse, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de pi medios? Coseno de pi medios es 0, o sea que esto se hace 0, ¿no? 0 por pi medios. El seno de pi medios es 1, entonces ahí me queda menos 1. Entonces aquí me queda menos 1. Partido, eso, el pi medios al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me queda pi medios al cuadrado. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Esto es coseno de pi medios es 0, y aquí seno de pi medios es 1, y entonces me queda, en verdad, me queda menos pi medios por 1, ¿sí? Entonces al final hay que resolver esta operación, ¿no? Pero al final esto queda, este pi medios menos pi medios, eso es pi medios menos 4 pi cuadrado, ¿no? Eso debería de ser. Y que si quieren lo dejamos hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí?